El autor de La telaraña de Charlotte, E.B. White, también autor de Stuart Little, los niños lo podrán recordar, dijo en una ocasión acerca de la Navidad: cada año se hace más difícil percibir la Navidad a través de su envoltura. Cada año se hace más difícil percibir la Navidad a través de su envoltura. Y yo creo que cada vez hay menos personas que relacionan la Navidad con Jesús. A juzgar por lo que se vende, por lo que se compra, por los adornos, por las comidas, parece que se trata más bien de Santa Claus o San Nicolás, para otros de San Romo y para otros del Santo Sueldo número 13. Pero Cristo está muy lejos. Aún en el mundo evangélico, la Navidad ha caído más en seguir las tradiciones que en seguir el significado que está detrás de esas tradiciones. Cantamos villancicos, se celebran conciertos, hasta obras de teatro, se representan nacimientos, pero no necesariamente hay una conexión con la famosa pregunta que hizo Anselmo de Canterbury: Cur Deus homo? ¿Por qué Dios hombre? ¿Por qué Dios hombre? Es una pregunta que ha perdurado a partir del siglo XI, cuando él las pronunció, esas palabras, y escribió sobre este tema. Fue una obra apologética la que él escribió, buscando dar respuesta a ataques que venían de judíos, de musulmanes, y que afirmaban que realmente era impensable que Dios se hubiera hecho como uno de nosotros. Y lo que hace Anselmo es plantear razones de por qué la encarnación por un lado y la cruz por el otro eran absolutamente necesarias para nuestra salvación. La encarnación, la cruz, absolutamente necesarias. Podemos cantar del nacimiento de Jesús, pero no basta con que reconozcamos el hecho de que Jesús nació. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué nació Jesús? A mí me llamó la atención ver parte de un debate entre el ateo Richard Dawkins y el apologista y matemático John Lennox. Porque en el debate Dawkins admite que Jesús realmente existió. Él cree en el Jesús histórico. Lo que él no cree es que Jesús era quien él decía ser: Dios hombre, que murió y resucitó y que es el Salvador de los hombres. Pero es lo que nosotros celebramos. No podemos darnos el lujo de dejar de ver la conexión entre el Jesús histórico y el Jesús Salvador, porque Él precisamente vino para salvar a pecadores. Esa es la gran palabra fiel de la que el apóstol Pablo habló en 1 Timoteo. Y yo por eso quisiera traer 3 encabezados que nos ayuden a reflexionar, a meditar entre esa conexión entre el nacimiento de Cristo y la muerte de Cristo. Mis 3 encabezados serán la encarnación y el nacimiento de Cristo, la encarnación y la humanidad de Cristo, y la encarnación y la muerte de Cristo. Estos van a ser mis 3 encabezados. Desde el mismo principio de las Escrituras, de esa historia de la redención que está en la palabra, nosotros tenemos información, enseñanza de que un hombre nacería y que traería nuestra salvación. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando de la serpiente y Eva, entre tu simiente y su simiente.
y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Una guerra mortal que va a ocupar toda la palabra de Dios. Me encantó, hay un autor joven que algunos de nosotros acá admiramos, él se llama Andy Naselli, y él recientemente acaba de publicar una obra que se llama La serpiente y el cazador de serpientes. Es un libro de teología bíblica para mostrar de lo que trata precisamente la Biblia, de esa guerra entre Satanás, el dragón, la serpiente antigua, y la simiente de la mujer, el Mesías, Jesucristo. Y al final sabemos quién gana. Pero de eso se trata la Biblia precisamente. Y el Antiguo Testamento profetizaba que ese Mesías Salvador sería profeta, sacerdote y rey. 3 funciones que con las que los judíos estaban muy bien familiarizados. 3 roles que eran ocupados por hombres. Cuando Pedro predica su segundo sermón, que encontramos en Hechos capítulo 3, él cita una de esas profecías que anunciaban a Jesús como profeta, el profeta esperado. Y dice Hechos 3:22, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Refiriéndose al Señor, refiriéndose a Jesús. Dice, el Señor va a levantar un profeta de entre sus hermanos. Es un hombre, pero será el profeta salvador. Jesús también fue presentado como el gran sumo sacerdote. Recuerden, los sacerdotes eran los encargados de ofrecer los sacrificios para la expiación de los pecados. Bueno, pues Jesús también se había profetizado que sería el gran sumo sacerdote. Y si tú lees Hebreos capítulo 5, allí te darás cuenta que era necesario que ese sacerdote fuera un representante de los hombres. Era tomado de entre los hombres para que representara a los hombres. Y luego argumenta, Jesús es ese último sacerdote. Cuando el libro de Hebreos desarrolla ese tema, llega al capítulo 7 y en el versículo 22, si tienes tu Biblia puedes buscar este pasaje, Hebreos 7:22, donde el autor elabora y dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto, mejor que el antiguo pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. O sea, venía un sacerdote, hacía su trabajo, se moría, se levantaba otro, hacía su trabajo, se moría, pero dice, este no. Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. ¡Wow! Estaba profetizado y este autor desarrolla esta idea de he aquí el gran sumo sacerdote y tiene esa labor para siempre. Él permanece intercediendo por nosotros aún ahora mismo. Pero también era profetizado que el Mesías iba a ser rey, profeta, sacerdote y rey eterno, descendiente del linaje de David. En Romanos 1:3 el apóstol Pablo dice acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Tenía que ser un hombre descendiente, en este caso, del linaje de David.
Estaba profetizado. Y es por eso que ustedes comienzan a leer los evangelios y se topan desde el primer capítulo con Mateo 1 y la genealogía de Jesús, cuyo propósito es mostrar que Jesús es descendiente de David. Interesante. Ahora, uno va a la profecía de Isaías 9, que se cita mucho en estos tiempos de Navidad, cuando dice en el versículo 6, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Ahí mismo ese versículo siguiente, luego en Isaías 9:7 dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Era profetizado que sería un descendiente de David. Ahora, ese reino que Cristo establecería sería un reino eterno. De manera que vemos, hermanos, cómo Dios levantó a ese hombre perfecto, profeta, sacerdote y rey. Es pertinente en tiempos de Navidad, por tanto, hablar de la encarnación del Hijo de Dios que cumplió esos roles. Nuestra confesión de fe explica lo que ocurrió cuando el Hijo de Dios se encarnó. Usted puede buscar tu confesión de fe que tú tienes en tu casa, y si abres el capítulo 8 que trata acerca de Cristo como el mediador y vas al párrafo número 2, te vas a encontrar cómo los escritores de nuestra confesión de fe escribieron lo siguiente: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Por eso vemos que él le daba sueño y se dormía, tenía hambre. Dice, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirle el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. O sea, no fue que hubo una naturaleza humana que se deificó, ni que la naturaleza divina se humanizó. Dos naturalezas distintas se unen en una misma persona, no dos personas, una persona, solo la segunda persona de la Trinidad. Y dice, esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. ¡Qué párrafo! ¡Qué párrafo! Pastor, se me pasaron muchas cosas. Léelo tranquilo después en tu casa. Te lo recomiendo. Es un párrafo. De manera que hablemos en primer lugar de la encarnación y el nacimiento de Cristo. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo fue que ocurrió la encarnación? Es muy probable que si a nosotros nos hubieran encargado la asignación de proponer una manera a través de la cual el Hijo de Dios se hiciera como uno de nosotros, ninguno habría pensado en lo que realmente sucedió. Si te hubieran dejado a ti la libertad, diséñate un plan. No se nos hubiera ocurrido esta idea. Dios como un bebé. A mí no se me hubiera ocurrido una idea así. Quizás hubiéramos concebido una encarnación en la que el comienzo de su vida humana fuera similar a Adán, que no nació chiquito, no que eso fue creado chiquito, ya fue creado como un adulto. Y uno quizás hubiera tenido esa idea. Pero pasar por todo el frágil desarrollo de un bebé dependiendo del cuidado de otros para su sostén, eso es sorprendente. Eso escapa a nuestras limitadas mentes. Piénsenlo. Él necesitó
de la leche de su mamá que él mismo le suministraba a su mamá. Hay una canción que me gusta mucho, se titula Glorioso, de Sovereign Grace. Y la primera estrofa dice: dormiste bajo las estrellas a las que pusiste nombre y contaste. Fuiste tentado en un desierto que tú hiciste y diseñaste. Obedeciste fielmente la ley de la que eres el autor. El rey dejó su trono detrás. ¡Wow! Eso es parte de lo que está involucrado en el hecho de que Cristo se hiciera como uno de nosotros. Una de las primeras cosas que nosotros descubrimos cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que notamos que no son iguales. Hay diferencias entre ellos. Muchas diferencias, hay muchas similitudes, pero encontramos muchas diferencias. Cada uno de ellos está escrito con un propósito particular que le hace incluir o pasar por alto y descartar elementos de la vida del Señor. Leemos Mateo y encontramos información sobre el nacimiento de Jesús. Luego pasamos a Marcos y no encontramos nada sobre eso. Después pasamos a Lucas y ahí encontramos relatos impresionantes de anunciación y de nacimiento. El ángel Gabriel se aparece a María y le anuncia lo que sucedería. Leemos de lo que ocurrió en Belén el día del nacimiento de Jesús, los ángeles que se aparecieron a los pastores. Leemos de la presentación del niño en el templo. Después pasamos al Evangelio de Juan. Tampoco encontramos nada acerca del nacimiento, pero sí se nos habla de su existencia antes de su nacimiento. En el texto que fue leído por el pastor Eric durante el servicio, se nos dice: en el principio existía el verbo. Ya él existía y el verbo estaba con Dios. Había una relación intertrinitaria entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y específicamente se habla de la relación entre el Padre y el Hijo. Y dice: y el Verbo era Dios. No solo que estaba con Dios, que había una relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo, es que Dios el Hijo es Dios. Y Él es el Creador. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ven? No todos los evangelios nos dicen lo mismo. Nos traen información distinta una de otra. ¿Qué fue lo que ocurrió en la encarnación entonces? ¿Por qué están también estas diferencias entre los evangelios? Juan 1:14 lo dice, lo expresa de una forma breve y concisa. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. ¿Cuánto en tan pocas palabras? ¿Cuánto en tan pocas palabras? Ese Verbo ya existía. Tenía su relación con el Padre. Ese Verbo es Dios. Creó todas las cosas. Ese se hizo carne. Wow. Yo espero que ustedes hayan notado lo que yo estoy tratando de hacer. Y es que veamos la encarnación del Hijo de Dios como si fuera algo que estuviéramos estudiando por primera vez en nuestras vidas. Porque creo que nos hemos familiarizado tanto con elementos de la Navidad que perdemos de vista qué fue lo que realmente ocurrió. Nos está diciendo que quien se hizo carne no es otro que Dios mismo. La segunda persona de la Trinidad. Y ya había una profecía de Zacarías que lo había dicho 500 años antes. Dice Zacarías 2:10: he aquí, hablando de Dios, el Señor, he aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Vengo y habitaré en medio de ti. ¿No nos recuerda un nombre que aparece en Mateo capítulo 1? Emmanuel, que significa
Dios con nosotros. Ya estaba profetizado. Se hizo uno de nosotros, pasó a formar parte de la humanidad para siempre. Por eso Pablo puede decir en una de sus epístolas, no que Jesús fue hombre, sino que Él es Jesucristo hombre. Se hizo hombre y permaneció como hombre, y así lo permanecerá por toda la eternidad. Increíble, increíble, pero increíble. Cuando vamos al relato de Lucas, nos encontramos con otra brevísima descripción sobre la encarnación que nos da el ángel Gabriel. En Lucas 1:31 dice, aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Hasta ahí el anuncio del ángel no tenemos que verlo como un evento milagroso muy particular, sino como un evento milagroso de los que ya han ocurrido en las Escrituras. Porque algo así pasó con un Abraham cuando tuvo a Isaac. Abraham y Sara, dice, eran viejos. Sara era estéril. Sin embargo, Dios prometió que a través de ellos vendría el hijo de la promesa, y Dios cumplió. O uno lee la historia de Ana y el nacimiento de Samuel, un hijo pedido a Dios, y Dios lo concede de una forma sorprendente también. O sea, esa declaración hasta ahí que el ángel le dice a María no es muy diferente. Ahora, el ángel sigue dando su descripción y dice en el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es obvio ahora que el ángel no está hablando ni de Isaac ni de Samuel. Hijo del Altísimo, trono de David, con un reino que no tendría fin. María, desconcertada, ahora hace una pregunta. ¿Cómo será esto, puesto que yo soy virgen? En el caso de Sara y de Ana, es más fácil. Estaban casadas. María estaba comprometida, pero no casada. Y entonces viene la explicación del ángel Gabriel. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué fácil es para nosotros leer eso. Ahora pónganse en el lugar de María y que ustedes escuchen una descripción semejante. Para nosotros aún sentados aquí tranquilitos, escuchamos ¿cómo fue? O fácil, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Ven ustedes, hermanos? ¿Qué lenguaje para explicar el milagro de los milagros? A mí me gustó cómo Ian Hamilton, es editor de la revista Estandarte de la Verdad, y él escribió un breve artículo de 2 páginas en el número de diciembre. Y hablando precisamente de la encarnación, él dijo, y esta frase, dijo, un velo de decoro y misterio es colocado sobre este evento divino. En el vientre de la Virgen María, el Verbo eterno, el amado de Dios y el unigénito Hijo se hizo carne. Vino a ser lo que no era. Pero me llamó la atención cuando él dijo un velo de decoro y de misterio colocado sobre ese evento divino. En otras palabras, es como si el Espíritu Santo, como si el autor, el Espíritu Santo registra estas palabras, pero el ángel está diciendo, mira,
esto es lo que pasó, pero quédate allá afuera, deja que eso ocurra en el misterio del interior del vientre de María. Y así como nadie estuvo presente en la creación, nadie estuvo ahí para ver cómo ocurrió todo. Sabemos del papel del Espíritu en la creación, Génesis 1, y aquí también podemos ver su rol en la concepción de la naturaleza humana de Jesús. Sin embargo, al mismo tiempo, no podemos decir que el Espíritu es el Padre de Jesús, como si se dice que María es la madre de Jesús. ¿Por qué digo esto? Hay muchas cosas que no sabemos, pero podemos saber lo que Dios quiere que sepamos. Dios, en la persona de el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. En el relato de Mateo 1 se aclara 2 veces a su manera de que José no era el padre de Jesús. En Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, que no haya duda, se halló que había sido concebido por el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Ya, y luego en el versículo 20 dice que un ángel se le aparece en sueños a José para explicarle qué era lo que había pasado. Porque ustedes pueden imaginarse lo que estaba pensando José. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Lo que sucedió aquel día, hermanos, por eso les decía, es el milagro de los milagros. El puritano Thomas Goodwin dibujó en palabras lo que ocurrió. Él dijo: el cielo y la tierra se encontraron y se besaron. Es cierto que Dios había hablado al hombre de diversas maneras, pero la manera en que Dios nos habla a través del Hijo es especial. Por eso el texto que se nos leyó en Juan 1:18: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El hecho de la concepción virginal y las verdades envueltas en la doctrina de la encarnación son un despliegue de la infinita sabiduría de Dios. El eterno vino en el cumplimiento del tiempo. El infinito ocupó un lugar específico en el espacio. El inmutable se sometió a los cambios de un cuerpo humano. ¿Quién puede comprender estas cosas? Pero eso fue lo que ocurrió. Por eso el gran teólogo holandés Herman Bavinck dijo que es un misterio que no puede ser comprendido, solo agradecidamente reconocido. No entendemos qué fue lo que pasó, pero gloria a Dios porque pasó. Por eso Pablo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Pero el cómo fue todo esto y el detalle no sabemos. Por otro lado, el teólogo Wayne Grudem también dice: esto es para que nosotros podamos entender algo de por qué hay una persona ahora con 2 naturalezas, Dios y hombre. Dice: el nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Este fue el medio que Dios usó para enviar a su Hijo. Si pensamos por un momento en otras posibles formas de cómo esto pudo haber ocurrido, y él plantea, dice: bueno, quizás Dios hubiera podido crear a Jesús como un ser humano completo en el cielo y lo trae para la tierra. Pero dice él: pero si Dios lo hubiera hecho así, quizás se hubiera sido hecho difícil para nosotros aceptar que era un hombre como nosotros. Y él dice: pero por otro lado, probablemente a Dios le hubiera sido posible que Jesús naciera por medio de padres humanos, padre y madre, José y María, los dos, y con una naturaleza divina milagrosamente unida a esa naturaleza humana en algún momento de su vida, dice Grudem.
El problema con eso es que quizás nosotros hubiéramos quedado con dudas de que realmente fuera Dios. Ocurrió de una manera tal que nosotros podemos decir que Él es Dios y hombre. Y lo creemos por la revelación que tenemos en los evangelios de quién es nuestro Jesús. Y que esa manera escapa a nuestra mentalidad, pero que expresa la sabiduría infinita de nuestro Dios. Qué inteligente es nuestro Dios. Eso en cuanto a la manera de la encarnación y el nacimiento de Cristo. Hablemos ahora, reflexionemos un poco sobre la encarnación y la humanidad de Cristo. Y quiero enfatizar ese aspecto de la humanidad de Cristo. En el último capítulo de la epístola a los Hebreos, encontramos con la declaración siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿El mismo? Si estamos hablando de la encarnación, no estamos hablando de que ahora Él es algo que antes no era. ¿Y cómo es el mismo ayer, hoy, por los siglos? Bueno, recuerden que nuestra confesión de fe dice que las dos naturalezas no se mezclan, ni se confunden. La naturaleza divina sigue siendo la naturaleza divina y la naturaleza humana sigue siendo la naturaleza humana. El Hijo de Dios continuó siendo una sola persona. La encarnación no fue una fusión de dos personas. La encarnación tampoco fue la fusión o mezcla de dos naturalezas. El Hijo de Dios se unió a la naturaleza humana. Resultado final, una persona con dos naturalezas. De manera que Él ahora es hombre que antes no lo era. Y se puede decir que Jesús es hombre. Antes no se podía decir eso. Siempre ha sido Dios. Por eso es que los teólogos siempre recomiendan, mira, no te pongas a hablar de la naturaleza. La naturaleza divina de Cristo, la naturaleza humana, habla de Jesús. Jesús es tal cosa. Y nos perderemos menos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria. Asumió y tomó carne humana. Y la Biblia nos dice de manera muy explícita que su misión era representar al hombre, no a los animales. Tampoco a los ángeles. Eso lo dice en Hebreos capítulo 2, versículo 16, que me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Él no se hizo ángel, Él se hizo hombre. Hubo ángeles que cayeron también, pero no fue a esos que Jesús vino a rescatar. Él vino a salvar al hombre y para hacerlo vino como el segundo Adán. El primer Adán había recibido una encomienda de parte de Dios, ser administrador de la creación. Por eso en Hebreos 2:7 dice, le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, hablando del hombre, citando el Salmo 8. Y dice, y le has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. Dios encomendó al hombre a administrar la creación. Pero el hombre no cumplió con el papel que Dios le asignó. ¿Solución? Dios envió a su propio Hijo. ¿Cómo lo hizo? Haciéndolo un poco menor que los ángeles. En otras palabras, como uno como nosotros. Óigame, los ángeles se presentaban poderosos, como el ángel Gabriel que hablábamos. El hombre no puede hacer lo que un ángel puede hacer. Pero fue al hombre que Dios le dio autoridad de administrar la creación. Eso es lo que está diciendo Hebreos capítulo 2. Lo está explicando. Y me gusta que la versión, la English Standard Version, dice que no fue que lo hizo un poco menor que los ángeles, sino lo hizo por un poco de tiempo menor que los ángeles. Oigan lo que dice Hebreos 2:9. El hombre no pudo hacer su trabajo. Dios envía a su Hijo.
Y dice por eso, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Especifica que ahora está hablando de Jesús y no del hombre en sentido general. Coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Tenía que hacerse hombre y pasar por todo lo que pasó para salvarnos. Eso es lo que está diciendo. Ahora, el tipo de relación que a partir de ese momento iba a haber entre Jesús y aquellos a quienes Él salvaría, cambió drásticamente de cualquier cosa que hayamos visto en las Escrituras. Y ahora los llama hermanos. Versículo 11. Por tanto, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hay gente que se avergüenza de decir, yo no soy hermano de ese. Y si hay alguien que puede decir eso de nosotros, es Jesús. Yo a ese no lo conozco. Pero dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque se hizo como uno de nosotros. Por eso el versículo 14 descorre el velo un poco más para que comprendamos algo sobre la encarnación. Dice así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Se hizo como uno de nosotros para librarnos. Ese texto en español usa una misma palabra para hablar de participar, que en el original son dos términos diferentes en griego. Primero dice, los hijos participan de carne y sangre, y utiliza la palabra koinoneo, de donde tenemos koinonía. Es algo que tenemos todos en común. Hay algo que nos une a todos, somos de carne y sangre. Pero cuando dice que Jesús igual participó también de lo mismo, se utiliza otra palabra distinta que tiene la connotación de participar de algo que no es natural a uno. La Nueva Versión Internacional nuevamente dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. Él vino a hacer algo que Él no era antes, en ese sentido, para poder salvarnos y rescatarnos. Comenzó a hacer algo que no era. Ahora, piensen, es como que ustedes le dijeran, tú eres una criatura hecha a la imagen de Dios. Tú eres una criatura hecha a la imagen de Dios. Hay una dignidad en eso. Y que te digan, tú te puedes identificar con las hormigas, con los gusanos, y tú hacerte gusano. Yo me voy a hacer gusano para representar a los gusanos, salvar a los gusanos. No, hacerme hormiga, yo. Pero eso es lo que Jesús está diciendo, haciendo. El ser más glorioso, fantástico, extraordinario, infinito en poder, majestad y gloria, haciéndose como uno de nosotros para salvarnos. ¿Por qué, Señor? Dice el versículo 17, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¡Ah! Tenía que ser así para poder rescatarnos. Cur Deus homo, ¿por qué Dios hombre? Para salvarte a ti y a mí. Por eso la historia no se queda en el pesebre.
Se va a la cruz, como veremos en un instante. Otro texto es Gálatas 4. ¿Recuerdan la profecía de Isaías 9:6 que yo les leí anteriormente? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Oigan lo que Pablo dice en Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Ya el hijo existía. Por eso dice que fue enviado. Dios envió a su hijo. Por eso Dios se desprendió de su hijo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su hijo. Pero comenzó a ser hombre a partir de ese momento. Nació de mujer. Interesante que cuando Elizabeth recibió a María en Lucas capítulo 1, habló de Jesús como el fruto de tu vientre. El Hijo de Dios. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. La concepción virginal y el nacimiento de Jesús nos confirman la doctrina de su humanidad. Jesús es nuestro verdadero y perfecto representante, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. El mediador tenía que representarnos como uno de nosotros. Y eso es crucial, tan crucial, que el apóstol Juan combatió errores doctrinales que muestran quién es y quién no es un verdadero creyente, en referencia a lo que pensaran sobre la humanidad del Señor. Y dice en 1 de Juan 4:2, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Hay que pensar correctamente acerca de Jesús para ser salvado por Jesús. Pero Él se hizo tanto como uno de nosotros. Se hizo tan bien hombre. Fue un trabajo tan bien hecho que cuando la gente lo veía a Él, lo que veían era un mero hombre. Por eso eso que se narra en Marcos 6:2, cuando dice, cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban. Y dice, ¿y dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuándo se le dio esa sabiduría? Y esos milagros que hace con sus manos. ¿No es ese el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? ¿Y cómo puede ese hombre estar haciendo eso? Era un mero hombre para ellos. Nosotros conocemos a su papá y su mamá. En el momento de la transfiguración, fue como si Él hubiera corrido la cortina y permitiera a Pedro, Jacobo y Juan ver parte de la gloria de Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo el Creador pisando aquella tierra como un niño, como un joven, como un hombre, y las personas a su alrededor no tenían la menor idea de quién Él era? Era un hombre. Un hombre. Se hizo carne. Hizo tabernáculo con nosotros. Esa es la expresión que se usa en Juan 1:14. Hizo tabernáculo con nosotros. Ahora, ¿recuerdan ustedes cómo fue la construcción, edificación del tabernáculo que hizo Moisés? Los materiales que menos llamaban la atención se ponían por fuera. El que veía el tabernáculo de fuera decía, no, es una tienda como cualquier otra. Pero el que entraba y veía los materiales que se habían puesto adentro y
y el oro que cubría materiales que estaban adentro, veía otra cosa. ¿Saben que eso fue lo que ocurrió con el cuerpo de Jesús? Lo que la gente veía era algo que no llamaba la atención. Por eso muchos no creyeron en Él. Pero por dentro estamos hablando del Hijo de Dios. Hay otro himno que me encanta. Dice, traducido al español, venimos a dar la bienvenida a Emmanuel, el Rey que vino sin corona ni trono. Indefenso, allí dormía el invencible. El creador de María ahora era el Hijo de María. Oh, qué sabiduría para salvarnos. Pastores sabios se postran ante Él. Gracia y majestad, qué humildad. Vengan postrados y adórenle. Ese fue nuestro Señor. Vino como uno de nosotros. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. El Rey de Reyes vino como un siervo. Se humilló a sí mismo. Pero no vino solo a servir. Dice el texto que vino a dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo último que quiero decirles a ustedes. La encarnación y la muerte de Cristo. Él nació para morir. Les dije anteriormente que aunque tenemos 4 evangelios que nos narran acerca de la vida de Jesús, ninguno es exactamente idéntico al otro. Hay historias, milagros, enseñanzas de Jesús que unos incluyen y otros no. En otras palabras, son selectivos para cumplir el propósito por el cual cada uno escribió su evangelio. Sin embargo, en lo que respecta a la muerte de Jesús, todos hablan del evento. Y escriben aún de tal manera que es como si estuvieran llevándonos hasta esa culminación. Porque los evangelios no son meros relatos biográficos, sino presentaciones de Jesús como el Salvador del mundo. Pero para ello, el Hijo de Dios debía encarnarse primero. El propósito del nacimiento de Jesús, el propósito de la encarnación del Hijo era morir. El plan de Dios siempre contempló que su Hijo iba a dar su vida para salvar a pecadores. Por eso es que se le dijo a María, una espada traspasará tu corazón. Se le dio un gran privilegio, pero también vivió un gran dolor. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Yo les leí Gálatas 4:4 hace un momento. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Para eso vino. Para redimir, para salvar, para rescatar. Pero es Filipenses 2, donde yo creo que tenemos el texto que habla más claro sobre eso todavía. Pablo está tratando de exhortar a los creyentes en Filipos a que sean humildes, que se traten de tal manera que haya unidad en la iglesia. Y el ejemplo que usa es la doctrina de la encarnación. Usa la doctrina de la encarnación para provocarnos a la humildad. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló para morir, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Es una escena de niños, pero en los muñecos el Rey León
Cuando levantan al leoncillo, el cachorro de león, y todos los animales se postran. Esa escena, lo que siempre trae a mi mente, es cuando este versículo de Filipenses se cumpla. Y al nombre de Jesús, toda rodilla se doble ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y ese capítulo, ese texto habla claramente que el propósito de la encarnación era la obra de expiación de Jesús. ¿Qué fue la encarnación? ¿Saben lo que fue la encarnación? La preparación del cuerpo que sería sacrificado unos años después. Eso fue la encarnación. Los judíos vieron millares y millares de animales sacrificados para expiar sus pecados. Y fueron tantos porque esos sacrificios no lograban quitar realmente el pecado. Hasta que vino Jesús. Y en Hebreos capítulo 10, dice en el versículo 4, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, hablando de Jesús, ahora dice, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Él vino para preparar el cuerpo del sacrificio. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces yo dije, he aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Yo lo haré, Señor. Yo me sacrificaré a mí mismo por amor a ellos. Prepárame un cuerpo que yo voy. ¡Wow! Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido. Entonces dije, aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. ¿Por qué la Navidad? ¿Por qué la encarnación? Para preparar el cuerpo que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí. La justicia de Dios requería que la misma naturaleza humana que había pecado fuese la misma que pagara la culpa. Dios no estaba bajo ninguna obligación de salvar, pero si iba a salvar, el Hijo de Dios tenía que hacerse como uno de nosotros y morir en la cruz del Calvario. Gracias a Dios por su don inefable. Gloria a Dios. Gracias, Cristo, por venir voluntariamente y entregarte por amor a tu pueblo. Y gracias, Padre, por regalarnos a tu Hijo. Gracias, Señor. Él ocupó nuestro lugar. Muerto en la carne y vivificado en el Espíritu, como dice Pedro. Nunca pecó. El sacrificio perfecto, el inocente por los culpables. Se hizo pecado cuando murió en la cruz. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cargó la maldición que nos correspondía a nosotros sobre sí. Murió y murió de verdad. Pero resucitó. No fue un desmayo, no fue una actuación. Jesús murió. Pero nosotros también leemos que ese Jesús resucitó. Su cuerpo humano que estaba muerto se levantó de la tumba victorioso. Y por eso 8 días después, dice Juan 20, sus discípulos, dentro de un aposento, trancadas las puertas, Jesús se aparece en medio de ellos. Les dice, paz a vosotros. Y Tomás, que no había visto su cuerpo resucitado,
le dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos y extiende aquí tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y luego en el texto de Lucas 24, unos discípulos que iban camino a Emaús, ¿recuerdan en esa escena de Lucas 24? Cristo se aparece: pasa a vosotros. Y ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu, y les dijo: ¿por qué estáis turbados? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y le mostró las manos y los pies. Comió delante de ellos. Era un hombre y ahora resucitado. ¿Por qué Pablo dice en Filipenses 3 que nuestros cuerpos de resurrección serán semejantes al cuerpo de la gloria suya? Porque nuestros cuerpos también, aunque estén muertos, se levantarán como se levantó el cuerpo de Jesucristo. Increíble. Oh, el Hijo de Dios, dice un autor, se hizo hijo del hombre para que los hijos de los hombres pudiesen ser hijos de Dios. Todo eso ocurrió para salvar. Concluyo con este pensamiento. Cuando yo le cité Lucas 1 y la visita del ángel, María le preguntó: ¿y cómo será esto? El ángel le dijo: mira, algo similar le pasó a Elizabeth. Y ella concibió, no del Espíritu, pero ella concibió. Y entonces le dice: porque ninguna cosa será imposible para Dios. La salvación tuya y mía es imposible para nosotros. Eso le explicó el Señor a los apóstoles cuando se encontraron con el joven rico aquel, que dijo: es imposible para los ricos salvarse. Pero Dios le dijo, Jesús le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios es el único que te puede salvar. Y lo que nos enseña la doctrina de la encarnación es que tenía que ser así, porque por nada que tú hicieras o yo hiciera nos íbamos a salvar. Dios mismo tenía que tomar la iniciativa y venir y salvarnos y rescatarnos. Desecha tus propios esfuerzos. Ni siquiera te prepares y te mejores antes de venir a Cristo, porque no puedes venir como eres. Ven tal como eres a Cristo. Pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para la salvación de tu alma. Cree ahora, cree hoy y serás salvo. Bueno, para eso Cristo se hizo hombre. Y porque Él se hizo hombre estamos aquí. Y porque Él está vivo le adoramos. Y seguimos creyendo en Él y Él intercediendo por nosotros. Aleluya.